en el transcurso de la tarde, o ayer en la noche también, los PPTs que me han estado enviando, que les solicité el día jueves. También he revisado los exámenes. Y bueno, lo que no han podido contestar en los exámenes lo vamos a ir resolviendo en el transcurso de las clases, justamente para eso era para conocer qué tanto tenían conocimientos, algunos un poquito más que otros, ¿no? Pero están ahí en el promedio. El tema de hoy día, como les expliqué el día jueves, era el gabinete para ver el tema de las exposiciones que habíamos quedado que se iban a dar el día de hoy. He revisado algunas de ellas. Les dije a todos que revisaran la resolución ministerial 448 que aprobaba el documento normativo, los exámenes de las enfermedades profesionales. Veo que algunos lo han leído, unos cuantos pocos no lo han leído. Les mandé con el delegado el Excel donde estaban las pautas que tenían que tener para elaborar sus PPTs, que les dije que eran máximo 5, ¿no? Y que quería que me pongan ahí ejemplos de qué puestos de trabajo, en qué casos, en qué situaciones el trabajador estaba expuesto a los determinados peligros y riesgos que le iban a conducir a tener esta enfermedad profesional. El otro era acerca del mecanismo que producía la enfermedad, o sea, cómo, por ejemplo, si es una tuberculosis, o sea, cómo el micobacterio ingresa por la vía respiratoria, ¿no? Cómo adquiero la enfermedad. El otro punto era cómo yo diagnostico, o sea, y sé que realmente tiene tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Y el último era, o sea, con qué exámenes de laboratorio. Y el último era cuáles son las medidas de prevención, ¿no? Cómo yo prevengo que en ese lugar de trabajo que cojan un ejemplo de una profesión y cómo harían para poder mitigar el riesgo y prevenir la enfermedad profesional. En los exámenes que he estado revisando, bueno, ya revisé de todos, ¿no? La prueba de entrada que les pedí, ¿se acuerdan que les pedí 5 ejemplos o 5 enfermedades profesionales? Muchos me han citado enfermedades que no son profesionales. Han tenido ocasión de revisar este listado, la resolución ministerial 448. Bueno, espero que todos hayan revisado. Algunos me han puesto, por ejemplo, como diagnóstico de enfermedad profesional, 480, obesidad. profesora. ¿Mm? ¿No se Es que escucha? usted dijo 448. Disculpe, Era 480. 480. A ver, Elizabeth Cosio, dime, ¿has revisado la normativa? ¿Obesidad es una enfermedad profesional? Profesora, disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, revisaste la normativa, ¿encontraste de casualidad si obesidad es una enfermedad profesional? ¿Obesidad? Sí. No he podido revisar la normativa, profesora. No El me ha dado delegado les tiempo. hizo llegar, ¿verdad? Porque yo se lo envié el día jueves. Sí nos hizo llegar. Ya. Es básico que revisen. A ver, ¿quién más está por acá? Giancarlo. ¿Revisaste la Tampoco, profesor. normativa? No, para serle ¿Tampoco? sincero, no he tenido tiempo. Disculpe. Ok. Manuel Mego. Sí, profesora. ¿Llegaste a revisar la normativa? Sí lo leí. Sí, lo ¿Encontraste, leí, lo logré leer. ¿Encontraste si el diagnóstico de obesidad es una enfermedad profesional? Obesidad no encontré, hepatitis. Vi hepatitis, hormosis, aluminosis, vi varias, pero no me acuerdo si vi esa parte de obesidad. Ya, me parece que casi nadie ha revisado. A ver, un ratito. Profesora, Sí, me parece que una enfermedad ocupacional es acondicionante, o sea, es una enfermedad condicionante al trabajo. Es decir, la persona
debido al trabajo que está realizando o a la actividad, tiene la posibilidad a sufrir esa enfermedad. Y usted está diciendo que obesidad es una enfermedad. No es una enfermedad ocupacional entonces, porque no encuentro trabajo que te ocasione obesidad. Ujú. Sí, o sea, eso es lo que estoy preguntando, porque lo que pasa es que en los exámenes que han hecho el día jueves, 2 o 3 personas me han puesto como diagnóstico de enfermedad profesional obesidad. Por eso les estaba preguntando si es que habían revisado. No es una enfermedad ocupacional, pero sí es una enfermedad, se podría decir médica, ¿no? Porque para que sea enfermedad ocupacional tiene que ser causada por los 3 agentes, ya sea físico, biológico o químico, ¿no? A ver, sí, Profesora, justo- una pregunta. ¿Es lo mismo enfermedad ocupacional que enfermedad profesional? Ya, buena pregunta. En nuestra normativa, en la normativa peruana, tanto en la ley 29783 como en su reglamento, ¿no? Y en otras normativas más las colocan indistintamente, ¿no? En algunas partes, en algunos artículos ponen enfermedad profesional y en otros ponen enfermedad ocupacional, ¿no? Pero la definición de enfermedad profesional es porque es una enfermedad ocasionada en el trabajo y porque está enmarcada en la normativa, ¿no? Y que nuestra normativa establece un listado de enfermedad profesional. La enfermedad profesional es de carácter legal. En cambio, una enfermedad ocupacional la puede tener cualquiera, de cualquier índole, sea, por ejemplo, incluso ocupaciones, ¿no? Ocupaciones que a veces no están enmarcadas dentro de las profesiones que tienen este carácter formal, digamos, ¿no? Y estas no son legales, ¿no? Lo que tienen que quedar en claro, ¿no? Si revisan algún día la resolución ministerial 312, donde están las definiciones más completas, ¿no? Es que existen enfermedades profesionales, que son las que están enmarcadas en la normativa, y tenemos enfermedades que no son profesionales, pero que están relacionadas al trabajo, ¿no? Que pueden ser, que tienen algún tipo de relación con el trabajo, pero que no es una enfermedad profesional. Ejemplo, ahí también he visto que en el examen la mayoría, el 50%, me ha puesto como diagnóstico de enfermedad profesional lumbalgia. La lumbalgia no es una enfermedad profesional. Podría estar relacionada al trabajo, pero es una enfermedad multicausal. ¿Quiénes tienen probabilidad de tener lumbalgia? Aquellos, o sea, aparte del trabajo, ¿no? Aquellas personas obesas, por ejemplo, pueden tener lumbalgia, personas que tienen mala postura, ¿no? Que acostumbran usar la mochila de un solo lado o un peso de un solo lado, entonces que hacen una curvatura normal de la columna, también pueden tener lumbalgia. Aquellos que duermen en colchones que no son adecuados y descansan mal, también tienen lumbalgia. Los fumadores también sufren de lumbalgia, ¿no? Entonces, hay varios factores para la lumbalgia, por eso es que no está catalogado todavía en nuestra normativa como una enfermedad profesional. Acá les quiero mostrar un ratito. Estas. Oh, no quiere salir. No estás, a ver, un ratito. Profesora, entonces, como indicaba, la enfermedad ocupacional puede ser, entonces, podemos decir que la obesidad, la lumbalgia son enfermedades ocupacionales y no enfermedades profesionales, profesora, o no, No, no tampoco. necesariamente. La obesidad no tiene nada que ver con el trabajo. No hay ningún factor predisponente para que alguien en el trabajo sufra de obesidad. La obesidad es
es un problema médico, sí, pero que lo puede tener cualquiera. Hay niños que tienen obesidad, o sea, no, porque depende mucho de la mala alimentación, depende de que no hagan actividad física, depende más de malos estilos de vida, o sea, que consuman mucho alimento chatarra, ¿no? Que no hagan nada de ejercicio. También tiene un cierto componente también genético, el hecho de que algunos tengan más acúmulo de grasa que otros, ¿no? Pero no, no es una enfermedad que tenga que ver con el trabajo. Y les quiero compartir la pantalla con la normativa. Pero Por decir, si un trabajador, no sé, le cae mal la comida, bueno, del comedor de donde trabaja, es relacionada, es una enfermedad relacionada al trabajo, ¿verdad? Claro, en ese caso se cataloga más como un incidente en el trabajo, ¿no? O casi como un incidente laboral que le ha producido una enfermedad, sí, pero que, o sea, si es producida en el comedor de la empresa, ¿no? Obviamente que el empleador tiene ahí la culpa, pero eso es un hecho fortuito, ¿no? Eso está catalogado más como un incidente laboral y que tiene que ser investigado, ¿no? Pero no como como una enfermedad profesional. Profesora, tenía Ya, profesor. entendido que cuando el personal de trabajo entra en horas de almuerzo, horas, ¿no? De almuerzo o de comida, o está yendo a un viaje, o por causa de desastres naturales o desastres nucleares, no se cataloga como accidentes o enfermedades ocupacionales. En nuestro país, la normativa dice que por desastres naturales no es un accidente de trabajo, tampoco en el trayecto de casa al trabajo o del trabajo a la casa. Solamente está catalogado en la norma de minas, ¿no? Porque en minas, generalmente el trabajador va en el transporte propio de la empresa. Ya, ¿pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí, Sí, profesora. Sí, profesora. Ya. Okay. Esta es la normativa que tiene, es la que, a ver, acá les pongo arriba, ¿no? Es la norma técnica, la 068, que establece el listado de enfermedades profesionales, ¿no? Y acá las agrupa en 6 tipos, ¿no? Las enfermedades profesionales por causas de agentes químicos, las que son causadas por agentes físicos, por agentes biológicos, sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados, sustancias y agentes no comprendidos en algunos de piel por causas que no están especificadas en los apartados, y los agentes carcinogénicos. Esto fue lo que yo les mandé que revisen, ¿no? Y les he dejado de tarea justamente un ejemplo de una enfermedad profesional que está en este listado, ¿no? Entonces acá tenemos lo que puede producir el consumo disculpen, el contacto con aluminio, ¿no? Este es el primer grupo, enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, ¿no? Y acá están las principales actividades capaces de producir esta enfermedad: arsénico, berilio, no todas las sustancias químicas. Este es el primer grupo. Tenemos luego las enfermedades, hasta el segundo grupo. Todas estas son por sustancias químicas. Entonces seguimos en el primer grupo, sí. Entonces, este que está acá es el listado oficial, es el que nos indica la norma, que es diferente, porque por ejemplo en la norma de España sí han catalogado lumbalgia, pero acá no. Todas estas lesiones que se producen en estos cuadros son por contacto con sustancias químicas. Acá está. El grupo 2 está el grupo de enfermedades ocasionadas por agentes físicos, ¿no? Por ejemplo, la hipoacusia provocada por ruido, ¿no? Que para que sea hipoacusia profesional es la hipoacusia neurosensorial bilateral. No es cualquier hipoacusia, ¿no? El nombre y apellido de la enfermedad profesional es hipoacusia neurosensorial bilateral. Si es una hipoacusia que no es neurosensorial ni bilateral, no está catalogada como enfermedad profesional.
Y ahí están algunas de las principales actividades que puedan producir esta enfermedad, ¿no? Pero acuérdense que tiene que ver también el puesto de trabajo y verificar si es que en ese puesto de trabajo realmente existe mayor de 85 decibeles con más de 6 horas continuas de trabajo, ¿no? Igual, tenemos otras afectaciones como el síndrome, el fenómeno de Raynaud, ¿no? Por problemas provocados por vibraciones mecánicas. Tenemos también creo que le dejaba una de las tareas para discopatías de columna, porque son provocadas por vibraciones, ¿no? Por ejemplo, las discopatías son las famosas hernias, ¿no? Las hernias de la columna. No existe una patología profesional típicamente como hernia lumbar producida por el trabajo, a no ser que sea provocada por vibraciones y vibraciones repetidas en transmisión vertical. A uno de ustedes le ha tocado revisar esto. Después tenemos otras enfermedades por posturas forzadas o movimientos repetidos. Les he dejado de este grupo, les he dejado, me parece, bursitis, no, les he dejado tendinitis de manguitos rotadores. Le he dejado también de este grupo síndrome de túnel carpiano, de túnel del carpo. Me parece que por ahí otra más de estas musculoesqueléticas, pero, o sea, este es el listado oficial, ¿no? No la que dice enfermedad provocada por radiación, sino la del costado. Aplasia medular por radiación ionizante, ¿no? Esa es la enfermedad profesional. Entonces, esta que está acá es el listado oficial. Las enfermedades que no están colocadas acá no son enfermedades profesionales. Tenemos hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, lepra, brucelosis, ¿no? Ahora también el COVID, por ejemplo, no está catalogado en este listado porque este es un listado del 2008, ¿no? Pero tenemos, ¿cómo se llama? Con una normativa de este año, con un decreto legislativo, ha salido que es también el COVID es una enfermedad profesional, pero solamente para el personal del sector salud, ¿no? Que se le va a poner como agregado a esta lista, ¿no? Entonces tenemos acá el tétanos, que también me parece que le he dejado a uno de ustedes. Entonces tenemos estas enfermedades con los posibles puestos de trabajo que podrían estar expuestos si le podrían producir esta enfermedad. Paludismo, fiebre amarilla, ¿no? En la selva, por ejemplo, en áreas endémicas. ¿Qué más? Tenemos las enfermedades causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados. Acá está la famosa silicosis, que también le he dejado algunos. A uno le he dejado silicosis, a otro le he dejado asbestosis, ¿no? Después, por sílice le he dejado dos. Uno que es por silicosis y otro por cáncer de pulmón, también por sílice. Entonces está talcosis, neumoconiosis, pero siempre tienen que tener el origen, ¿no? Neumoconiosis, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Entonces, como verán acá, ustedes han puesto algunos diagnósticos en el examen preliminar que no existen en este listado, ¿no? Entonces, ustedes tienen que basar que las enfermedades profesionales solamente son aquellas que están colocadas en este listado. Es un listado amplio, ¿no? Y para eso el médico, el ingeniero tiene que saber determinada empresa con determinadas sustancias químicas o determinada exposición a tal o cual riesgo, cuáles serían las probables enfermedades profesionales que podría tener esa empresa en particular. Eso lo tienen que tener bien detallado, tienen que tener bien especificado, ¿no? O sea, porque yo no puedo decir pues que en mi empresa van a haber todas estas enfermedades. Como estos son para todos los sectores productivos, yo en mi sector productivo, y que tampoco es igual, por ejemplo, una fábrica de metalurgia a otra fábrica de metalurgia, porque de repente esta fábrica de metalurgia trabaja con un tipo de sustancias y la otra trabaja con otro tipo de sustancias. De repente ya cambiaron una carcinogénica por otra, entonces hicieron sustitución y ya no están trabajando con sustancias muy antiguas y que están ya vetadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, en una empresa todavía habrá efecto carcinogénico y en la otra ya no habrá ningún efecto carcinogénico. Entonces, eso tiene que tener en cuenta y por eso tiene que estar bien especificado en el IPRC. ¿Qué tipo de enfermedad profesional me puede dar por exposición al factor de riesgo que estoy encontrando? Entonces, tienen que tener el listado de todas estas enfermedades para poder saber a qué está expuesto su personal, ¿no? Entonces, tenemos X sustancias, X riesgos, ¿no? Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos, ¿no? Todo lo que va a producir cáncer, el amianto, las aminas aromáticas, el arsénico, el benceno, el berilio, ¿no? Les he dejado a varios de ustedes temas relacionados con estas sustancias, ¿no? Entonces, como ven, el listado es amplio, ¿no?
Y por último tenemos el grupito de, ese es el último grupo, el grupo de las enfermedades carcinogénicas son las últimas, ¿no? Radiación ionizante, radón, sílice, polvo de madera, ¿no? Que también les he dejado níquel, ¿no? Entonces, son sustancias que me van a producir enfermedades profesionales y tenemos en el cuadro también qué tipo de profesiones o qué tipo de empresas son las que van a tener probablemente ese tipo de sustancia, ¿no? Entonces, ojo, que no quiere decir que, por ejemplo, acá en el cadmio, no quiere decir que todos los que trabajan en fabricación de joyas, pues van a tener neoplasia maligna de bronquio y pulmón, ¿no? Hay que verificar la causa, efecto, hay que verificar si realmente hay exposición, hay que verificar cuánto tiempo está trabajando y también hay que verificar cuáles son las medidas de control, ¿no? Porque si yo tengo todo controlado, en teoría no tiene por qué darle neoplasia maligna de bronquio y pulmón, ¿no? Entonces, por eso es que estudiamos esta parte y ustedes también estudian el tema de medicina del trabajo justamente para empaparse en temas de qué enfermedades legalmente ustedes podrían saber que son por motivo del trabajo, ¿no? Entonces, es importante que si no han terminado de revisar esto, lo terminen para el próximo sábado porque vamos a seguir hablando un montón de enfermedades profesionales. Y este es el documento oficial, por eso se los mandé el jueves. Una mirada rápida para que más o menos se vayan empapando de qué vamos a hablar durante todo este curso. Entonces, este que está acá es el listado. Bien, entonces esto lo van a leer con mayor detenimiento. Este es el documento que le mandé al delegado para que les comparta. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, ya luego de este preámbulo, es que quiero las exposiciones. Ya, entonces vamos a tratar de ver cuántas exposiciones podemos hacer el día de hoy. Vamos a empezar con, a ver, Acosta Alfredo. A ver, ¿dónde está? Profesora, buenas noches. Disculpe, mi internet está un poco lento y pude conectarme recién hace 5 minutos. No le quise interrumpir. Soy el alumno ¿Eres Tolentino. Alfredo Acosta? No, soy el alumno Tolentino. Ah, que has llegado tarde. No, es que mi internet estaba lento. Lo comuniqué en el grupo de WhatsApp. No Ok. podía entrar. Sí, disculpe. Ya. A ver, Acosta, Sí, profesora. Presente. voy a poner tu presentación. ¿Dónde estás? Ya. Ok. ¿Todos pueden ver la presentación? Sí, se ve. Sí. Sí, profesor. Ok. Bien, Alfredo. A ver, ¿qué has revisado? A ti te toca la parte de historia de salud ocupacional en la edad antigua. A ver, explícame a mí y a tus compañeros, ¿qué es lo que has encontrado? Sí, justamente a mí estaba buscando lo que estaba relacionado a la salud ocupacional en la edad antigua, que corresponde en la edad de los metales, en las sociedades de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, hasta la caída, pues, ¿no? Porque la Edad Media comprende a partir de que aparece la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Es toda la edad antigua. Entonces, buscando, primero comenzando con la edad de los metales, encontré que en la edad de bronce, cuando el hombre iniciaba sus actividades artesanales y agrícolas, se exponía a riesgos laborales, pero debido a
a las guerras que había en esos tiempos por el tema de los metales, es que como que por un concepto, acá el hombre solo adquirió una conciencia colectiva, más no como una protección que sea individual. De ahí avanzando más en la historia, en Mesopotamia asociaban a las cataratas, lo que le pasaba en el ojo, cuando una persona ve como si estuviera viendo a través de un vidrio, pero nublado, así, por así decirlo, relacionada con la manufactura y el trabajo artesanal del vidrio. Y asimismo también en Babilonia, también el código Hammurabi, cuyo nombre honra al sexto rey de la dinastía semita de Babilonia, y pues contiene los principios jurídicos redactados en el año 2000 a.C., que sancionaba a aquellos habitantes que causaban daños a la sociedad, comprendiendo aquellos que se producían dentro de un contexto laboral. También estaban como otros tipos de códigos como, tiene un nombre medio raro, pero sí también tendrían que ver con leyes del control sanitario, el trabajo y la compra y venta de los esclavos. A ver, pasando para la siguiente diapositiva. Ahora, en esta parte de Egipto que comprende en los tiempos de 4000 a.C., donde los esclavos ya jugaban un rol muy importante en las actividades productivas del mundo antiguo. Pues eran ellos los que realizaban las labores más arduas y riesgosas. Entonces en Egipto encontré antecedentes que se utilizaban arneses, sandalias, como implementos de seguridad, y dichos dispositivos eran utilizados por los esclavos que se dedicaban a construir las pirámides y esfinges que adornaban la urbe egipcia. También se encontró el antecedente de que el Ramsés II, uno de los faraones, brindaba un trato especial a los esclavos que construían sus estatuas. Y esto, ¿por qué lo hacía? Porque él pensaba que si estaban mejor descansados, alimentados y vividos, realizarían su trabajo con más gustos y por tanto las estatuas del faraón serían más estéticas. Y en el siguiente diapositiva. Luego en Grecia, ya avanzando un poco más en la historia, en la época de Grecia los importantes más avances de los trabajadores son ya en la construcción del gran Acrópolis. Y acá se evidencia ya el trabajo diferenciado. ¿Por qué lo digo diferenciado? Porque el trabajo que era expuesto por los esclavos era considerado como una actividad propia de los esclavos, o en su defecto de la población de los que eran de estratos socioeconómicos más bajos. Y en particular, el trabajo tipo manual en la Edad Antigua, los trabajos que eran de filosofía y política eran las actividades de mayor prestigio. Entonces, uno de los representantes en Grecia, como lo es Hipócrates, el padre de la medicina, escribió un tratado sobre las enfermedades de los mineros, a quienes recomendaba tomar baños higiénicos para evitar la saturación de plomo. También hay un antecedente en el que Hipócrates, como él atendía y a la vez que cada vez que atendía a un paciente le preguntaba a qué se dedicaba y enseñaba a sus discípulos que el tipo de trabajo realizado se relacionaba con enfermedades específicas. Y en uno de sus libros, él estableció una metodología para visitar los centros de trabajo e identificar las causas de las enfermedades. Y otros de los representantes también en Grecia fue Aristóteles, filósofo y naturalista griego que también intervino en la salud ocupacional en su época, pues estudió ciertas deformaciones físicas producidas por las actividades ocupacionales, planteando las necesidades de prevención. También investigó enfermedades producidas por intoxicación de plomo, al igual que... y también fue un médico griego que en el siglo I quien afirmó que el plomo hace que se pierda, no sé, se pierda la cabeza. En el siguiente diapositiva.
Y por último, Roma. En Roma también se tomaron medidas legales sobre la salubridad, como la instalación de baños públicos y de protección para los trabajadores. En las tablas de ajuste se exigía a los patrones medidas de seguridad para sus trabajadores. Acá también encontramos representantes como Plinio y Galeno, Plinio, que fue el primero en describir las enfermedades de los esclavos. Hizo referencia a los peligros del manejo del azufre, zinc, y enunció también varias normas preventivas para los trabajadores de minas de plomo y mercurio. Por ejemplo, él recomendaba a los mineros el uso de respiradores fabricados con la vejiga de animales. Y Galeno, que después de Hipócrates es considerado como el médico más importante del mundo antiguo, Galeno estudió también las enfermedades de los mineros, los curtidores y los gladiadores. Y asimismo él también menciona enfermedades asociadas a los vapores de plomo y enfermedades respiratorias en los trabajadores de minas. Y ahí, acá. Profesor, ese audio está apagado. Sí, ya sé. Disculpen. Interesante la presentación. Como verán, ustedes ya desde muchísimos años atrás, ¿no? Desde la misma evolución de las personas, ¿no? Desde que empezaron a vivir en grupos, desde que empezó el trabajo en equipo, desde que empezaron a hacer, digamos, mini empresas, ¿no? Estos ya tenían algún tipo de enfermedad y ya habían personas, digamos, más sabias, ¿no? Que estuvieron observando este comportamiento y estuvieron dando algún tipo de recomendaciones, ¿no? Desde muchísimos años antes de Cristo ya se sabía que el trabajador sano podía producir más, ¿no? Y que era recomendable, pues, darles las medidas básicas de seguridad y de salud, ¿no? Entonces, antiguamente, pues, los trabajadores fallecían muy jóvenes, ¿no? Y era producto justamente del trabajo, principalmente los que trabajaban en minas, pues, ¿no? Con estas sustancias químicas. Entonces, allí generalmente es donde se inicia este tipo de trabajo de prevención con los primeros grandes médicos, como mencionaste, ¿no? Entre ellos Hipócrates y Galeno, ¿no? Por eso nosotros los médicos nos dicen galenos, ¿no? Que es en honor justamente a este gran personaje. Muy bien, entonces, gracias por tu presentación. Vamos ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, para pasar a la siguiente presentación. A ver, la siguiente presentación va a estar a cargo de Cindy Arenas. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches, Cindy. Voy a poner tu presentación. A ver, Cindy. Acá estás. Ok. ¿Se ve la presentación de Cindy? Si no. Sí, profesora. Sí, sí, lo podría... Ahí está, ya. Sí, sí. A ver. Ya, ok. Bien, sí. Entonces Cindy va a hablar la parte que continúa sobre la historia de salud ocupacional en la Edad Media. Acuérdense, por favor, que esta parte de las exposiciones también entran en el examen, en el parcial. Así que, por favor, vayan tomando nota de las cosas más características, las cosas más saltantes, porque todo esto entra en el examen, ¿ok? Y también de rato en rato voy a verificar también si siguen todos conectados, si están tomando atención a lo que sus compañeros están exponiendo. Bien, Cindy, entonces empezamos. Ya, bueno, buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Les voy a hablar sobre la historia de la salud ocupacional en la Edad Media.
Entrando un poco en contexto, recordando un poco en el año 476 después de Cristo, con la invasión de los pueblos bárbaros, cae el Imperio Romano y se inicia el periodo denominado Edad Media, la cual llega hasta el año 1453. En esta época se forman los estados y recae sobre este la responsabilidad de proteger al ciudadano, circunstancia que posteriormente fundamentó el nacimiento de la salud pública. También se desarrolló el comercio y esto propició el nacimiento de los gremios, gremios de comerciantes, gremios de artesanos, el trabajo asalariado y su regulación con el objetivo de prevenir los accidentes de oficio. Siguiente diapositiva, profesora. En el año 645 después de Cristo se dan los edictos de Rotario o los edictos de Rotary, que son las primeras normas legislativas que protegían de los accidentes laborales a los obreros. Estas normas se dan en Italia. Siguiente diapositiva. Entre los años 1340 y 1350 aparece la peste negra y otras enfermedades como la lepra y sífilis. En esta época el cristianismo trataba las enfermedades como maldiciones. Entre 1413 y 1417 se dictaminan las ordenanzas de Francia, que velan por la seguridad de la clase trabajadora, y años después se publica una nómina de algunas enfermedades profesionales, creo que fue en 1473, que fue un panfleto elaborado por Ulrich Elevans. Este sería el primer documento impreso que se ocupa de la seguridad y que fue uno de los primeros textos sobre salud ocupacional. Bien, en esa época también se da la creación de hospitales y centros de beneficencia que brindan asistencia a soldados, viajeros y enfermos. Gracias. Muy bien, Cindy. Entonces, encontramos ya avances, ¿no?, plasmados en la salud de los trabajadores, ¿no? Y bueno, la población en general, cuando empezaron con los trabajadores, también abarcaron también a su familia, por eso es que ya hicieron centros hospitalarios, centros de atención. Entonces, la Edad Media se caracteriza, ¿no?, porque ya lo que se venía haciendo en forma individual ya aparece como un trabajo ya también, digamos, de salud pública, ¿no? Porque ya empiezan a aparecer los primeros hospitales, ¿no? Bueno, la religión católica dentro de su bueno, en esa época, como bien dices, trataba como enfermedades que venían de otras fuerzas oscuras, ¿no? Pero también tenían lugares especiales donde los tenían a ellos separados del resto, porque todo eso para ellos era que Sí, los acarreaba el mal, excluían. ¿no? Entonces, y tenemos los primeros documentos, que esa es una parte importante, ¿no? Que aquí ya aparecen los primeros documentos, los primeros indicios de qué tipo de enciclopedia por el tema de la salud de los trabajadores, de acuerdo al puesto de trabajo, de acuerdo al área, mejor dicho, al sector productivo en el cual laboraban, ¿no? Entonces, interesante también lo que ocurrió con la Edad Media. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta a Cindy sobre esta etapa? Sí, profesora, yo quería preguntar, creo que había mencionado en la parte de las ordenanzas de Francia, había mencionado a un personaje, creo, que no lo llegué a notar, solamente eso más, que había tenido que ver con esto, de las ordenanzas. Cindy, ¿a quién mencionaste? En la parte de las ordenanzas de Francia. Francia. No, se dictaminaron esas ordenanzas, pero año después se publicó una nómina de enfermedades profesionales. No venía en el rango de la Edad Media, porque la Edad Media es hasta 1453,
y esto se dio en 1473, el panfleto elaborado por Ulrich, no sé si se pronuncia así, Ulrich Ellenbach. No sé si te Ellenbach. refieres a él. Sí, él era. Bueno, ya. Gracias, igual. Bien. Sí, es importante sobre todo que se grabe en el contexto, ¿no? Porque los principales representantes por cada edad, por cada ciclo de la evolución de la historia, no son tantos, o sea, son contaditos con las manos, con el dedo de la mano. Ahorita va, bueno, el primer grupo y en el segundo grupo. Vamos a invitar a Víctor Arrieta. Víctor, ¿estás ahí? Sí, profesor presente. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Ven la presentación? Sí, ¿no? Sí, se ve, profesor. Sí. Ok. Bien, Víctor nos va a hablar sobre historia de salud ocupacional en la edad moderna. Ya estamos avanzando. Empieza, Víctor. Ya, bueno, en este caso les voy a hablar sobre la historia de la salud ocupacional en la edad moderna. Siguiente diapositiva, profesor. Siguiente, profesor. Ya, listo, gracias. Bueno, primeramente vamos a comenzar hablando sobre los personajes que resaltaron en dicha época, ¿no? Uno de ellos es Johann Rudolf Glauber, que él, en este caso, analiza las enfermedades de los marinos. Aparte, también fue un químico farmacéutico. También analizó enfermedades relacionadas a la minería en esa época. También implementó propiedades medicinales con relación a los minerales. Otro personaje muy importante fue Anastasio Kircher, que en su obra Mundus Subterráneos informa también sobre síntomas de enfermedades mineras, como la tos, la disnea y la coxia. Que también, bueno, Anastasio fue un sacerdote jesuita en esos tiempos, un gran erudito, un hombre bien sabio, ¿no? Siguiente diapositiva, profesor. Bueno, y uno de los principales y padres de la medicina del trabajo en esta época es Bernardino Ramazzini, ¿no? Es un estudioso italiano, médico, que una de sus importantes obras, De Mortis Atricum Diativa, nos explica el enfoque y diagnóstico y prevención de la amnesis médica, ¿no? Que la amnesis médica es recalcar, buscar información relacionada al trabajador, ¿no? Por ejemplo, en dónde trabaja o más que todo el estudio laboral del trabajador. Bueno, es uno de los principales íconos que se encuentran en esta época de la historia, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los hechos más importantes que se desarrollaron en esta época, que comprenden los años de 1453 a 1914, es la revolución industrial comercial, el desarrollo del capitalismo, el movimiento intelectual de la Ilustración, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Bueno, en este caso, en esta parte, se mejora la producción, aparecen nuevas ramas de la industria y nuevos tipos de factores contaminantes que afectan a la salud de los trabajadores, ¿no? Y por ende, es importante implementar protocolos o más que todo la seguridad del trabajador que se ve afectado por dichos riesgos o peligros en el trabajo, ¿no? Siguiente programa. Y por último, los países que tomaron la iniciativa a dicho contexto, ¿no? Fueron Inglaterra, Estados Unidos, Rusia e Italia, ¿no? En estos países, más que todo, se fueron poco a poco implementando sus medios de proteger a los trabajadores, poniendo funcionarios públicos del Estado en dichos puestos de trabajo, para ello analizar y hacer un estudio del trabajo que ellos desarrollaban y poner así en un buen estado de trabajo, un ambiente laboral muy implementado, ¿no? Con todas las condiciones necesarias que requería el trabajador. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bien. A ver. Como bien lo ha dicho Víctor, ¿no? La edad moderna es para nosotros también como la edad de oro, ¿no? Es la edad donde ya se hacen
muchos más estudios, ¿no? Ya concentrados en documentos, en libros. El que empezó con las enfermedades ya un poco, digo, con la información más fina, digamos, de los trabajadores en minería fue pues Atanasio Kirchner, ¿no? Él indicó los 3 síntomas principales, ¿no? Que son la tos, la disnea, que es la dificultad para respirar, y la caquexia, ¿no? La caquexia es un problema muscular, neuromuscular, que tienen también estos trabajadores que tienen muchos años trabajando en minas, sobre todo en áreas subterráneas, ¿no? Acuérdense que la mayor exposición a sustancias tóxicas, químicas, es en minas subterráneas. Entonces, allí es donde hemos encontrado el tipo de trabajadores. Esto ha sido por años, ¿no? Yo conocí hace 5 años, cuando estaba haciendo la residencia médica, en el Hospital Rebagliati, a un ingeniero de minas, ¿no? Que él, o sea, vive literalmente con su balón de oxígeno al costado, ¿no? Bueno, que ahora existen los portátiles, pues, ¿no? Pero él no puede vivir sin su balón de oxígeno. Tiene una fibrosis pulmonar crónica, evolutiva, o sea, esa enfermedad no se va a curar, al contrario, sigue, a pesar que ya no trabaja, sigue, ¿cómo se llama? La enfermedad su curso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando lo conocí hace como, en el 2013 fue, cuando lo conocí, era un señor menor de 60 años, ¿no? Los mineros generalmente tenían una normativa también que ellos se podían jubilar prontamente, no llegaban a los 60, 65 años. Los jubilaban justamente porque tenían este tipo de enfermedades, ¿no? Y el ingeniero, cuando se enteró que yo era médico, estaba formando en la especialidad de medicina ocupacional, me dijo, doctora, me dijo, si yo hubiera hecho caso a las normativas, ¿no? Que decían que yo usara mis respiradores con filtro, yo ahorita no estaría así. Pero en ese momento yo veía que venían porque eran minas de norteamericanos, pues, ¿no? Que tenían sus sedes acá. Yo veía a los extranjeros todos con sus grandes respiradores y ellos me decían, ponte. Pero yo decía, no, si yo estoy sano, y de verdad era un trabajador que era 1,80 m, ¿no? Que se notaba pues que había sido un hombre fornido, pero que ahora la enfermedad lo tenía pues totalmente discapacitado, ¿no? Entonces, y él me dice, y a él trabajaba, sí o sí, su área de trabajo era pues en Socavón. Y allí donde decimos normalmente las papas queman, ¿no? Ahí donde generalmente es donde tenemos más exposición, él pensó que no le iba a pasar y pensó que no, pues que eso no le iba a pasar a él, como muchos de nosotros, ¿no? Y ahora él me dice que él, como ha sido muchos años de esa empresa, él incluso se ha ofrecido a la empresa, él les da videos de su experiencia para que lo pasen a los trabajadores cuando están haciendo la fase de inducción de los trabajadores nuevos, y él explica ¿cómo se llama? La historia, ¿no? De por qué esta hora era así, ¿no? Que no puede respirar, se agita, no puede subir una escalera, obviamente, ¿no? O sea, y camina con mucha dificultad siendo una persona joven, ¿no? En esa época él tenía 50 y algo, 55, 56 años. Entonces, y a pesar que, mire, tantos años ya se sabía esto, pero aún así todavía tenemos personas que laboran y todavía tienen estas enfermedades, ¿no? Y bueno, pues con Bernardino Ramazzini les sugiero, ¿no? De ahí en un tiempito libre que tengan, pues también puedan leer su obra. Esta obra es magnífica, es de verdad para la época, está muy bien detallada, para la época es como un coquito, ¿no? Yo siempre digo que el coquito es como el abecedario de nosotros, ¿no? Si tienen un tiempo también léanse la lectura de Ramazzini, ¿no? Porque la verdad es que es muy, muy didáctica, ¿no? Y muy emocionante como él describe las enfermedades profesionales. Bien, y bueno, también como lo dijeron acá, pues, ¿no? En esta época, lamentablemente, lo único que se medía era producción y más producción. El trabajador entraba a las 8 de la noche, pero le daban
horas extras o le aumentaban el horario porque simplemente por la ley de la oferta y la demanda o te quedas o contrato a otro y se quedaba mucho de corrido, pues, ¿no? Entonces también por el tema de las grandes producciones, por la guerra, las posguerras, ¿no? Y entonces allí se vio pues claramente cómo los trabajadores iban desmejorando en su salud, ¿no? Y que también se veía que ellos, al tener exposición a sustancias químicas, se llevaban en la ropa, en la casa, ¿no? Estas sustancias y los familiares también adquirían la enfermedad. Y vienen, pues, movimientos, como dice, intelectuales para frenar este tipo de situaciones, ¿no? Que se dio, pues, con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y por estos países que, bueno, obviamente que nos lleva mucho a la delantera, ¿no? Bueno, creo que vamos a ver ahora la historia en el Perú también, porque esa es una parte también muy interesante. ¿Alguna consulta sobre este tema que le quieran de repente realizar a Víctor? Todo claro. A ver, vamos a ver quién sigue. Gonzalo Becerra. Gonzalo, estás presente, ¿verdad? Sí, profesora. A ver, Gonzalo. ¿Dónde está tu presentación? Acá está. Gonzalo nos va a hablar un poco más sobre la Revolución Industrial, 1760-1840. Adelante, Gonzalo. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El tema que me ha tocado es Historia de la Salud Ocupacional en la Revolución Industrial. Y bueno, primero para hablar de la Revolución Industrial hay que dar un contexto. Bueno, la Revolución Industrial comenzó en el siglo XVIII, que sería 1700 y algo, a mediados del siglo XVIII. Y bueno, se dio primero en Gran Bretaña. En esas épocas, bueno, antes de los mediados, que sería inicios de los 1700, empezó una revolución agraria en Gran Bretaña. ¿Qué es esto? Una revolución agraria es una revolución de propiedades del campo, que eran como transacciones de los campos, compras y ventas. Y después eso trajo una revolución agrícola. Bueno, como sabrán, es ya trabajar la tierra con productos que podía ser algodón o productos alimenticios. Eso fue a inicios del siglo XVIII y a mediados hasta el siglo XIX, ¿no? Esto sentó las bases para el inicio de la Revolución Industrial. ¿Por qué? Acá damos un ejemplo con John Kay, que fue un inventor que creó una lanzadera volante. Bueno, ahí no he puesto una imagen porque me iba a ocupar mucho espacio, pero una lanzadera volante es una máquina para hacer tejidos. Es como que antes las personas tejían a mano y no podían hacer, por ejemplo, frazadas o tenían que utilizar bastantes personas para hacer una frazada. Y bueno, ahora con esa máquina una sola persona podía crear un telar de dimensiones bien grandes. Y eso empezó la mecanización del telar. Pero ese fue un precursor de lo más importante que se venía adelante, porque todavía ahí no se mecanizaban la industria textil. Siguiente diapositiva, profesora. Entonces, bueno, empezamos con los 1760. Bueno, esas revoluciones agrícolas hizo que la gente dejara las tierras, porque, como les dije, la revolución agraria hizo que la gente venda sus tierras. Entonces, como la gente vendía sus tierras, y bueno, había personas que las compraban y como que compraron un montón de tierras y ellos eran los dueños, y las demás personas se tenían que ir a buscar trabajo porque ya no tenían tierras. Entonces se iban a la ciudad
porque decían que había mucha oportunidad de trabajo allá, entonces empezaron a haber migraciones masivas de personas. Y una vez que llegaron y bueno, encontraron la forma de acomodarse como pudieron, bueno, se encontraron con condiciones, bueno, malas en su trabajo, ¿no? Condiciones precarias de seguridad en su trabajo y de salud, porque no había la higiene y la seguridad como la conocemos. También, bueno, apareció la mecanización de las industrias con, bueno, con estas máquinas que empezaron en la industria textil. Y también hubo mucho alcoholismo, aunque, bueno, eso es como un dato curioso porque la gente empezó a beber mucho por alguna razón, y sobre todo las mujeres. Y siguiente diapositiva, profesora. Bueno, los principales representantes aquí fueron los inventores, porque todavía no había, como les digo, una seguridad de higiene como se conoce. Entonces empezaron con, por ejemplo, con James Watt, que creó una máquina de vapor. Bueno, no fue la primera, pero fue la primera máquina de vapor práctica que podía, que podía ser manejada automáticamente y era eficiente, era práctica. Su diseño permitió unas grandes mejoras en el manejo de los combustibles, que esto sería que aprovechaba bien los combustibles fósiles para, para hacer una máquina de vapor, ¿no? Y también aparece James Graves, que creó la hiladora Jenny. Esta hiladora es, no sé si recordarán en los dibujos, que salen como una rueda y bueno, ahí hay como un rollo de algodón y después lo hacen un ovillo. Ya, esta hiladora Jenny hacía eso, pero por 8. O sea, una persona podía hacer 8 ovillos de algodón. Entonces hacía el trabajo de 8 personas. Esa fue una máquina, se podía decir primitiva, de lo que después se empezó a utilizar, ¿no? Y después también había otra máquina que era la desmotadora, que fue creada por Eli Whitney en 1793. Esta máquina se puede decir que ahorra demasiado trabajo porque las personas antes en el campo de algodón recogían, los ponían en unos sacos y los llevaban para que alguien los empiece a separar, ¿no? A segregar, quitaban las suciedades, las impurezas. Pero ahora esa máquina lo hacía todo por su cuenta. Y bueno, estas máquinas, no lo he explicado ahorita, pero como eran automáticas y bueno, no habrán sido lo mejor en temas de higiene, desprendían muchas partículas que serían demasiadas fibras de algodón, de las telas que hacían. Entonces por ahí empezó las enfermedades, empezaron como eran máquinas automatizadas y cuando las personas tenían que estar ahí trabajando junto a esas máquinas, la gente se empezaba a enfermar porque, por ejemplo, si tú antes trabajabas con un ovillo, no te exponías tanto porque tú mismo trabajabas un ovillo y era una cantidad, manejabas una cantidad pequeña, pero acá empezaban a manejar cantidades enormes de material y entonces se movía mucha fibra y se hacía mucho polvillo en esas épocas. Y siguiente diapositiva, profesor. Y bueno, entonces la gente se empezó a dar cuenta, ¿no? De que había algo que no estaba bien. Que, bueno, no les puse ahí, pero había muchas muertes, había muchas mutilaciones, eh, había mucha miseria de las personas porque sufrían diferentes enfermedades. Bueno, ahí no he explicado bien que habían también enfermedades por agentes químicos que, bueno, también lo subieron, pero en el inicio fue todo más textil. Y bueno, ese señor Sir Edwin Chadwick fue un reformista social inglés que, bueno, él nació en 1800. Él nació, bueno, ya con la revolución industrial comenzada
y ya desde pequeño él podía ver todo esto que estaba pasando. Entonces, bueno, él ya de grande y bueno, ya mayor, ya con una persona con poder económico y legal, bueno, propuso reformas, ¿no? De leyes que regulaban la atención para las personas, que empezó como una salud, bueno, como un principio de la salud pública y también se preocupaba por los indigentes. Y eso es todo. Gracias. Bien, gracias. A ver, Gonzalo. Si hubiera sido un poquito como que pongas unos grafiquitos, ¿no? Para que los demás entiendan la idea, pero sí, o sea, lo que caracteriza más o menos esta época es que con la gran revolución industrial se crearon muchos equipos automatizados, ¿no? Justamente para sustituir, ¿no? La mano de obra en las personas. Entonces ellos pensaban que si creaban grandes máquinas, no tenían que pagar menos a las personas. Pero al mecanizar todo, no tuvieron en cuenta pues que estas grandes máquinas pues no tenían las condiciones básicas de seguridad. Como bien has dicho, el tema del algodón, las partículas, ¿no? Que quedaban en el ambiente sobre todo cerrado, ¿no? Son las que pues producían enfermedades, pero ellos no lo veían en ese momento porque no se notaban, pues, ¿no? Y si había algo, simplemente no lo tomaban importancia. Entonces, como bien dices, acá las condiciones eran precarias, ¿no? Y también, a pesar de que algunas personas tenían esa visión, ¿no? De mejorar las cosas, pues la gran mayoría de empresas, bueno, que eso es hasta ahora, ¿no? Los grandes empresarios todavía, pues, siguen pensando que la empresa es para que haya enriquecimiento de los dueños, pero sin las condiciones básicas de seguridad en los trabajadores, ¿no? Eso que ha estado pasando ya todavía pasa en muchos países, todavía subdesarrollados, ¿no? Esperamos también que en un momento también se mejore. Entonces, sí, fue la etapa más negra, digamos, en cuanto a, a calidad en salud de los trabajadores, ¿no? ¿Alguna consulta tienen en esta etapa para Gonzalo? A ver, los que no preguntan. Mira, Josué. Sí, profesora. ¿Alguna consulta hasta ahora de todo lo que vas escuchando? No, todo claro, profesora, sí lo he entendido. Todo claro. Ok. A ver, vamos a ver quién sigue en la exposición. Giancarlos Cabrera. ¿Está Giancarlo Cabrera? Sí, profesora, buenas noches. Ok, buenas noches. Bien, voy a buscar tu presentación. Dame unos segundos. Ya. Acá estás. Ok, ¿todos están viendo la presentación? Sí. Todos ven la presentación, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, se ve, profesora. Perfecto. Bien, Giancarlo. Empezamos. Bien, con respecto a la historia de la salud ocupacional, me tocó hablar sobre la parte de lo que es la edad contemporánea, ¿no? Bueno, esa edad abarca aproximadamente de 1915, ¿no? Hacia la actualidad. Bien, con el avance de la tecnología, se sabe que los riesgos profesionales también se han transformado, ¿no? Por ella razón, en el siglo XX aparecieron problemáticas que nunca se habían visto, que nunca se habían presentado y precisaron nuevas reglamentaciones en la salud ocupacional. Siguiente, profesora. Por favor. Gracias. Ya.
Bueno, y con estas nuevas tecnologías, con el pasar del tiempo se fueron reconociendo problemáticas de la salud, ¿no? Indirectamente, y generados a largo plazo, como dolores crónicos que se desarrollan a lo largo de los años, ¿no? Enfermedades como resultado de la exposición, por ejemplo, de agentes químicos y problemas mentales. Como un ejemplo tenemos, por ejemplo, los rayos X, ¿no? Que fueron descubiertos en 1985. Bueno, como se sabe, los rayos X son, por ejemplo, los encontramos en las radiografías, ¿no? Que eran de esas épocas. Y bueno, como se sabe, esa radiación ionizante genera, se acumula, ¿no? En la persona y genera daños en la parte genética. Bien, pocos años después comenzaron a morir radiólogos, ¿no? En todo el mundo, debido a la exposición continua a la radiación. Bueno, como ya les dije, ¿no? por afectaciones cancerígenas. Por este motivo, la legislación ha tenido que ajustarse progresivamente a las características de las nuevas enfermedades, ¿no? Respecto a las nuevas tecnologías que aparecían, ¿no? Y que se daban en el trabajo. Siguiente, profesora. Gracias. Como se sabe, la Organización Internacional del Trabajo fue creada en el año de 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y como objetivos que tiene esta organización, perdón, los objetivos es el reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo, la creación de oportunidades de empleo, la mejora de las condiciones laborales en el mundo. Bueno, luego, siguiente, profesor. Gracias. Bien, y bueno, y tenemos también la OMS, ¿no? Bien, la OIT junto con la OMS, como se sabe, la OMS fue fundada en 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Consideraron en el año 50 una reforma, ¿no? De promover y mantener el más alto grado de bienestar físico y mental social de los trabajadores, de los trabajadores de todas las profesiones, así como prevenir todo daño causado a la salud de ellos por las condiciones de su trabajo, protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes por la presencia de algunos agentes perjudiciales a la salud, también de colocar y mantener al trabajador en un empleo conveniente a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. Eso sería todo, profesor. Ok. Uy. A ver. Gracias por tu exposición. ¿Alguien tiene algún comentario? Andrés Choque. ¿Algún comentario? Bueno, no tengo dudas por mi parte, sigo a entender. Bueno, nada más, profesora. Creo que sí ha estado claro y conciso lo que ha hecho mi compañero. Anthony, ¿alguna consulta? Bueno, habló del ejemplo de los rayos X, pero no sé si en si en ese tiempo que debido a la exposición continuada de la radiación hubo muertes, ¿verdad? Si en ese tiempo también se tomó en cuenta los chalecos de plomo, las gonaderas, antes de que se acabe, ¿no? Porque si bien es cierto, hubo muertes, y no sé si en ese contexto de tiempo también se tomó medidas correctivas para esos casos. Ok, ¿revisaste algo acerca de las medidas protectoras con el uso de rayos X? Bueno, a lo que
Bueno, a lo que sé, ahora en la actualidad lo que se usa son ¿cómo se llama? Las batas especiales tienen como unas batas que tienen 1 milímetro de espesor, unas batas de plomo. Esas son para proteger sobre estos rayos X, ¿no? Eso es a lo que yo sé en la actualidad, pero en ese tiempo no sé, solo sé que hubo, ¿cómo se llaman? Los doctores, por ejemplo, estos radiólogos, eran expuestos, ¿no? Por rayos X y como consecuencia tenían la muerte. Ok. Ya, bueno, parece que nadie se ha dado cuenta. Yo he puesto diapositiva acá justamente a propósito. Lo que pasa es que los rayos X no fueron descubiertos en 1985. Ahí fue un error de dedo, ¿no? Fue en 1895. ¿Ok? O sea, 1985 ha sido hace poquito nada más. Entonces, ha sido en 1895 que se descubrió los rayos X. Y sí, pues en esa época no tenían protección plomada, ¿no? Incluso las paredes no estaban plomadas. Actualmente ya existe una normativa, ¿no? El IPEN es el que hace toda la verificación, tanto en el área de trabajo como también los equipos de protección de los trabajadores, ¿no? Como bien dijeron, hay unos mandiles plomados, también existen collarines plomados, ¿no? También existen tipo faldas de plomo, ¿no? Para justamente la protección. Entonces, sí, pues al principio en 1895 no hubo esa protección, por eso es que muchos fallecieron, ¿no? Y sí, sí es cierto, hubo bastante fallecimiento, sobre todo por temas de cáncer, ¿no? Y eso creo que lo vamos a ver en uno de los trabajos que han realizado algunos de ustedes que les ha tocado aplasia medular por radiaciones ionizantes, si no me equivoco. Bien, entonces, sí, pues a medida que avanzábamos en, en, en crecimiento cultural, ¿no? Se trató también de ir mejorando, ¿no? Acá en la OIT también quiero ahondar un poquito más porque la Organización Internacional del Trabajo pues es la que en teoría lleva la batuta, ¿no? En temas de prevención y promoción. ¿Alguien sabe cuándo es el Día Internacional de la Salud en el Trabajo? Es en abril, creo, profesora, no me acuerdo qué día exactamente. A ver, ¿ustedes no festejan el Día Internacional de Salud en el Trabajo? ¿No festejan ustedes? 28 de abril. 28 de abril. 28, porque por esa época hacían todo eso, organizaban algo por ese día, profesora, siempre no. Realizaban muchas capacitaciones en sí, muchas empresas acerca de lo que es salud ocupacional. Yo sí he escuchado de eso, por eso es que me acuerdo un poco. El 28 de abril es el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y quién la impulsa? La impulsa justamente la OIT, ¿no? Si ustedes entran a la página web de la OIT, van a encontrar que todos los años la OIT genera un eslogan por el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Entonces, cada año hay todo un eslogan, ya un folleto específico por qué cosas están impulsando cada año, ¿no? Entonces ahí van a encontrar también mucha información, mucha historia sobre la evolución de la seguridad y salud en el trabajo a nivel mundial en todas sus etapas, ¿no? Y también están precauciones, estándares y prevención por sectores productivos. Si algún día, bueno, tienen tiempo, ingresen a la página web de OIT, uno entra ahí, de verdad que nosotros nos hemos quedado siempre pues ahí tratando de leer todos los links había y por haber, y de verdad y son renovados cada cierto tiempo. Es muy interesante entrar a esta página, por si les interesa. Entonces, el 28 de abril, acuérdense que festejamos el Día Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un día que festejamos también en común, ¿no? Ustedes y nosotros. Bien, vamos a ver ahora a quién le toca. Cadillo Massa, mi profesora. Cadillo, ¿no? Sí, profesora. Ya, me parece muy bien. Estás pidiendo tu exposición. A ver, Cadillo, acá está tu exposición.
Bien. Ya. ¿Todos ven la presentación? ¿Sí? Buenas noches con todos. Bueno, yo voy a hablar sobre qué es la historia de la salud ocupacional en el Perú. En la siguiente diapositiva, profesora, por favor. ¿Me escucha? Ya, bueno, hay una línea de tiempo y en el año 1800 se dan los primeros antecedentes de salud ocupacional, ¿no? Acá en el Perú. Esto debido a que, bueno, las actividades están relacionadas a la economía de nuestro país, ¿no? Entre ellas encontramos a la minería, a la agropecuaria, ¿no? Y en cuanto a agropecuaria, desarrollaban lo que eran las plantaciones de algodón, arroz y otros más, ¿no? Y entonces, en ese entonces no se tenían políticas exactas sobre la seguridad, ¿no? Y quienes, o sea, los grandes hacendados eran quienes realizaban la contratación del personal. Y ellos ya por conocimientos propios y empíricos, tenían que ver su propia seguridad, ¿no? Ahora, en febrero de 1819, el 15 de febrero, se da el primer antecedente de seguridad social, ¿no? El cual lo da Simón Bolívar ante el Congreso de Angostura, ¿no? Donde que él menciona ahí, ¿no? En ese Congreso menciona de felicidad, seguridad y estabilidad, ¿no? O sea, ya mencionó seguridad, ¿no? Y de acuerdo bueno, con este hecho histórico, se da paso, ¿no? A lo que es los mecanismos y normas de lo que es salud ocupacional, ¿no? Y ahora, en el año 1911 se da la ley sobre accidentes, que vendría a ser la ley número 1378, que venía a ser, bueno, en ese entonces era la norma pionera en toda la región, ¿no? Y la más avanzada de la época. Y donde introduce la teoría de, ¿no? La responsabilidad por riesgo. O sea, decía que quien crea un puesto de trabajo está creando un riesgo. No siendo necesario demostrar la culpa del empresario, ¿no? Pues este responde al riesgo existente en el trabajo por él mismo, ¿no? O sea, por lo que él ha creado, ¿no? Y entonces el empresario, para cubrirse de esta responsabilidad, aseguraba a sus trabajadores contratando pólizas, ¿no? O sea, seguros privados, ¿no? Bueno, esta ley duró durante 60 años, ¿no? Y ahora en el 12 de agosto del año de 1936, se crea lo que es el Seguro Social Obrero, en donde se establece cobertura por enfermedad, maternidad e invalidez, ¿no? También por vejez y muerte, ¿no? Pero no, lo malo es que aquí no consideraban los accidentes y las enfermedades ocupacionales. Ya en agosto de 1940, el 5 de agosto de 1940, acá, en el año de 1940 se crea el Departamento Nacional de Higiene Industrial, ¿no? Y esto se da con el Decreto Supremo número 1818, ¿no? ¿Y esto por qué dan este decreto? Debido a que ya se venían realizando estudios médicos en cuanto a mineras, ¿no? Y donde observaban los estragos, o sea, lo que sufrían los trabajadores a causa de la neumoconiosis, ¿no? Y es por eso que se crea el Departamento Nacional de Higiene Industrial, ¿no? Y entonces en el año de 1956, ya bueno, cambia de nombre, ¿no? A lo que lo conocemos como el INSO, ¿no? El Instituto de Salud Ocupacional. Y ya en mayo de 1958 se inaugura, se da la inauguración de ¿no? de la unidad regional del Instituto de Salud Ocupacional en la ciudad de Arequipa, ¿no? Y bueno, su principal objetivo era prevenir enfermedades profesionales en minería, ¿no? Y esta unidad abarcaba a 7 departamentos, ¿no? En el caso que era Ayacucho, Purímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Y posteriormente se inauguraron las otras 2 unidades más, que es La Oroya y Trujillo, ¿no? O sea, con eso ya complementaban, o sea, había una unidad para el norte,
que era Trujillo, una unidad para Oroya, que era, o sea, para el centro del Perú, y otro que era para el sur, que Arequipa, ¿no? Y ya en el año 1991, con la resolución ministerial 000991 de salud, se aprueba la apertura programática de actividades del Ministerio de Salud, donde en ella se considera al INSO como parte del INC, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud. Y en el año 1994 se da lo que es se da la minimización de las actividades de la salud ocupacional, y entonces el INSO desaparece, ¿no? O sea, es considerado fenecido, ¿no? Y todos sus recursos y funciones que tenía hasta ese entonces pasan a lo que en ese entonces es la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, ¿no? Del MINSA, ¿no? Y entonces se empieza a desactivar o sea, ya no funcionaban la unidad de Lima, y también las otras 3 unidades que mencioné anteriormente, ¿no? Que era la Oroya, la de Trujillo y la de Arequipa, ¿no? Y entonces, con esto es lo que, o sea, ya minimizan ya lo que era la salud ocupacional en Perú, ¿no? Y ya en el año 2001, con con la resolución ministerial 413-2011, que es la reintegración del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, o sea, lo reintegran a la estructura orgánica del Ministerio de Salud, denominándolo Instituto de Salud Ocupacional. O sea, otra vez, ¿no? Otra vez el INSO vuelve, ¿no? Pero vuelve también, o sea, el INSO con el nombre de Alberto Hurtado Abadia. Y entonces, el decreto menciona que todos los recursos y todo lo que fue transferido al ex-INSO, el ex-INSO transfirió a la Dirección General de Salud Ambiental, sea transferido nuevamente, ¿no? Al INSO, ¿no? Al Instituto de Salud Ocupacional. Y ya en el año 2002, con la promulgación de la ley del Ministerio de Salud, que es la 27657, se crea el CENSOPAS, ¿no? Que es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, ¿no? Bueno, eso significa CENSOPAS, ¿no? Y como integrante del Instituto Nacional de Salud. Y ya bueno, eso es lo que se crea el CENSOPAS, ¿no? Y ya del año 2017 al 2021, bueno, actualmente 2020, el MTP, el Ministerio de Trabajo, Promoción y Empleo, aprobaron el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que va del 2017 al 2021, ¿no? O sea, estamos en ese rango, ¿no? Y su objetivo es promover o sea, la universalización del aseguramiento, ¿no? Frente a los riesgos, ya sea de los empleados y de los obreros, ¿no? Ya sea una empresa privada o una empresa pública. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto bueno, acá también casi lo mismo menciono que el anterior, solo que acá faltó lo que es en cuanto al INSO, menciona que el 5 de agosto del año 1940, con el Decreto Supremo 1818, se crea el Departamento de Higiene Industrial, ¿no? Como lo mencioné antes. Solo que aquí, esa creación ya fue financiado desde el 1947 fue financiado por las empresas mineras, ¿no? A cargo de la ley 10833, ¿no? Claro, con un 8% un 8% de la planilla, ¿no? De esas empresas mineras. Y ya en el 1948, el Servicio Interamericano de Salud Pública, se podría decir en relación con el Estado peruano, o sea, Estados Unidos y Perú, asume la administración del departamento, ¿no? Del Departamento de Higiene y Seguridad y de Higiene Industrial, ¿no? El Departamento de Higiene Industrial. Entonces, ahí lo que hacen es, al personal lo llevan a capacitarse en lo que es en ese momento había o sea, con alta tecnología, ¿no? De la época, ya sea en medicina, lo capacitaban en ingeniería ocupacional, también en ambiental, ¿no? Y también lo que es laboratorio clínico, toxicológico y químico, ¿no? Y también ellos
el Servicio Interamericano de Salud Pública también implementó una biblioteca acá en Perú. Y también, en 1956, el Departamento de Higiene Industrial cambia o sea, se cambia de nombre, ¿no? A INSO, ¿no? O sea, al Instituto de Salud Ocupacional, ¿no? Ya en el año 57, bueno, antes de eso, el INSO fue el primero en crearse acá en la región, ¿no? En toda la región, se podría decir, Latinoamérica, ¿no? Y es por eso que acá son que venían a capacitarse de otros países. Y ya, ya antes mencioné que en el 57 el INSO creó 3 unidades regionales, La Oroya, Trujillo y Arequipa. En el año 56, a mediados del año 70, del 56 hasta mediados del año 70, también publicaban ya lo que es la revista del Instituto de Salud Ocupacional, donde que abarcaban temas como trabajos en altura, también presión arterial en los mineros, también presión arterial en aquellos trabajadores que están laborando más de 4.600 metros, ¿no? También trataban temas de diagnóstico de silicosis y entre otros temas, ¿no? Ya en el año 1991, con la resolución ministerial 0009 del 91, se aprueba la apertura programática de actividades del MINSA, ¿no? En ella se considera la INSO como parte del Instituto Nacional de Salud. Y ya en el 94, como dije, con esa resolución ministerial 552-94, desaparece el INSO, ¿no? Y como dije antes, sus recursos y funciones pasan a la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Y entonces con esta desaparición también lo que afecta es, como dije, ¿no? Las unidades se desactivaron, las unidades que se habían descentralizado. Y también desaparece la biblioteca especializada, ¿no? Donde que se pierde gran material bibliográfico y también informes técnicos, ¿no? Que ya habían venido elaborando ya de reconocimiento, evaluación de riesgos y exámenes médicos en diversas industrias, ¿no? Y todo eso se pierde. Más que todo había información de lo que era la industria minera, ¿no? Y ya en el 26 de julio del 2001, con la resolución ministerial 413-2001, se reintegra nuevamente el INSO a la estructura orgánica del MINSA, ¿no? Y como dije antes, se denominó ya INSO Alberto Hurtado Abadie, ¿no? Y ya por último, en el 2002, con la ley del MINSA del 27657, el INSO, de la mano con el Instituto Nacional de Protección del Ambiente para la Salud, el INAPMAS, se fusionan, ¿no? Y denominan el Centro Nacional, o el CENSOPA, ¿no? Es lo que da origen al CENSOPA, ¿no? Lo que pasa a ser uno de los órganos técnicos del INC, ¿no? Ya, eso es, profesor. Y siguiente, profesor. Ya, entonces acá más que todo ya es lo que es del CENSOPA, ¿no? De lo que es es el centro encargado de realizar evaluaciones, investigaciones y recomendaciones para prevención de enfermedades y daños a la salud, ¿no? Ya que estas son ocasionadas por actividades económicas que afectan al trabajador y a la comunidad, ¿no? En general. Y también el CENSOPAS, en el marco del programa, hay un programa que se llama Programa Global de Eliminación de la Silicosis en el Mundo, que está proyectada para el año 2030. El CENSOPAS lidera su aplicación acá en el Perú, ¿no? Está liderando, ¿no? Y también desarrolla programas de sensibilización a grupos de interés nacional, ¿no? Con el objetivo de promover el cuidado y protección de la salud del trabajador para mejorar la productividad y calidad y para fortalecer, ¿no? Y también también presta asesoramiento y asistencia técnica a todos los gobiernos regionales, ¿no? Ante la presencia de problemas de salud humana, ya sea por contaminación ambiental o originada por las actividades económicas, ¿no? Especialmente la minería, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el CENSOPAS ofrece diversos servicios, ¿no? De salud ocupacional. En ese tenemos el examen médico ocupacional, el examen psicológico ocupacional, la radiografía de tórax, con la técnica del OIT 2000, que es más que todo para polvo, y la radiografía estándar de tórax, que no están relacionadas con el polvo, ¿no? Con otros males pulmonares, ¿no? También la audiometría ocupacional,
la enfermería ocupacional y el laboratorio clínico. Esos son los servicios que brinda el Sensopas. Siguiente, por favor. Y bueno, entre las investigaciones del Sensopas, como antes mencioné también eso de la silicosis, también hay la evaluación de los sistemas de daño y reparación del ADN y de personas expuestas a riesgos físicos y químicos, ¿no? También la evaluación de clastogenicidad celular usando el ensayo de micronúcleos en células epiteliales y sanguíneas, ¿no? Bueno, clastogenicidad es la interrupción de cromosomas, algo así, la partición de cromosomas. También evaluación de clastogenidad celular usando el ensayo de micronúcleos de células epiteliales y sanguíneas, ¿no? Laboratorio de biología, también tiene laboratorio de biología molecular con el fin de evaluar factores genéticos que contribuyen a las respuestas variables de los trabajadores a los riesgos ocupacionales. Y también tiene biomarcadores para la evaluación de estrés oxidativo, ¿no? Y eso es todo, profesor. Gracias. Gracias por tu presentación. Bueno, a ver acá. Bien, entonces como bien lo ha explicado Roosevelt, tenemos este pequeño mapa de evolución, ¿no? En el Perú. Les comenté también el jueves, así a grosso modo, pues que tuvimos una edad de oro, pues, ¿no? Tuvimos una edad de oro en la cual liderábamos, éramos el faro de toda Sudamérica, ¿no? Acá venían, como bien dice Roosevelt, venían acá todos a capacitarse, se hicieron N artículos de investigación, bueno, sobre todo en minas, pues, ¿no? Porque como bien dice Roosevelt, el tema es que las empresas mineras aportaban con el 1.8% de la planilla general, aportaban a este gran departamento de higiene industrial que luego se llamó INSO, ¿no? Entonces, esto, por eso también es que era muy, muy poderoso, muy grande, muy, muy llamativo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad en la residencia de rotar un mes en la dirección de ¿cómo se llama?, de General de Salud Ambiental, DIGESA, ¿no? Desde donde salen los principales documentos técnicos, nos salían los principales documentos técnicos del Ministerio de Salud en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y ahora esa área que veía salud ocupacional dentro de la DIGESA, dentro de la Dirección General de Salud Ambiental, ahora pertenece a un área más pequeñita que tiene que ver con políticas de salud pública, ¿no? Dentro del Ministerio de Salud, donde la verdad es que hasta donde yo tengo conocimiento, no hay ningún médico especialista de medicina ocupacional ni ningún técnico, bueno, de ingeniero de higiene industrial, ¿no? Que somos los que en teoría deberíamos estar ahí, al menos como ente asesor o técnico, ¿no? Entonces, no se están sacando actualmente muchas normativas a nivel del MINSA. Y en cuanto a Sensopas, ¿no? También en la residencia médica también roté un mes ahí con todo el personal de Sensopas, y si bien es cierto, sí he visto, o sea, con mis propios ojos, no me voy a engañar, que la biblioteca es inmensa, ¿no? Con un montón de trabajo de investigación, pero están tan empolvados y casi nadie va y los revisa. Entonces, así en manera física, ¿no? La idea es que pase todo eso un día a formato digital para poder ser compartido. Dentro de las actividades del Sensopas, pues también han quedado muy reducidas, ¿no? Todo esto que está, estas actividades están pues bastante bonitas así en papel, ¿no? Ustedes entran a la página de Sensopas y dicen, todo esto hacen, pero la verdad es que también tenemos un recurso humano bien limitado, ¿no? Lo máximo que yo he podido ver cuando he estado allá es que, bueno, sí están dictando los cursos para radiografía de tórax con técnica OIT, porque ellos dan certificación, son los únicos a nivel Perú que certifican a los especialistas tanto de medicina ocupacional como los radiólogos para que tengan certificación de OIT para la lectura de estas placas radiográficas para ver el tema de neumoconiosis, ¿no? Examen ocupacional, hay un pool de 3 o 5 psicólogas mujeres, no son uno varón, que también hacen intervención en factor de riesgo psicosocial, ¿no? Como examen médico ocupacional casi no hay, en todo el mes de rotación la verdad es que no vi ninguno, ¿no? También tienen la posibilidad de hacer audiometría ocupacional, pero tampoco no van, o sea, no es continuo, no es que todos los días se haga este procedimiento. Tienen un gran laboratorio clínico, ¿no?
en el mes que estuve yo, salieron a traer muestras de la zona de selva, ¿no? Que había habido un problema, parece que una ONG había solicitado la evaluación de sustancias químicas en el agua y en las tierras de una comunidad indígena que estaban reclamando que como estaban cerca de petroleras y estos ductos de petróleo pues muchas veces se averían y se rompen, pues no, indicaban que sus animales estaban muriendo, entonces fueron a sacar muestras de agua y de las tierras, ¿no? Para ver qué tanta contaminación había. Entonces, eso sí todavía sigue siendo Sensopa como parte de salud ambiental, ¿no? Y en cuanto a estos ensayos cometas, también lo vi. Cuando yo estuve allí también estábamos haciendo justo, yo colaboré, estaban haciendo un trabajo para ver el tema de exposición en los trabajadores que, ¿cómo se llama? Que manejan moto, que hacen deliveries, ¿no? Que están todo el día en la moto y que lo que estaban estudiando con este ensayo cometa era el tema de la movilidad de los espermatozoides, ¿no? Así que podía producir algún tipo de infertilidad en esos trabajadores por el uso continuo de la moto. Entonces, sí, están haciendo todavía algunos trabajos de investigación no tan grandes y no tan notorios, no son tan publicitados como en aquellas épocas, pero la idea es que en algún momento, pues o lo que nosotros ansiamos, ¿no? Como especialistas en medicina ocupacional, es que este Sensopas algún día repunte y que algún día se convierta otra vez en INSO, pues, ¿no? Y que no sea parte solamente del INS. Como Sensopas está dentro del Instituto Nacional de Salud, dentro del INS, es una pequeña área del Instituto Nacional de Salud. Pero por el bien del país, lo ideal es porque otra vez repunte y otra vez seamos lo que alguna vez fue, pues, ¿no? Como les digo, ahorita Chile, Colombia, Brasil nos llevan bastante delantera en temas de seguridad y salud en el trabajo, pero esto nos tiene que conllevar también a que esta generación, la generación de ustedes, ¿no? Seamos grandes impulsores de que la seguridad y salud en el trabajo es importantísimo para el país y que necesitamos centros especializados para que de allí salgan normativas para nivel nacional, ¿no? Entonces, esto con relación a la historia de salud ocupacional en el Perú. ¿Alguna consulta? Actualmente el Sensopas yo he leído que está capacitando profesionales y técnicos, ¿no? En salud ocupacional, de la mano con la OIT y la Universidad Cayetano Heredia. Sí, pero las capacitaciones no tienen gran alcance. O sea, quieren repuntar, o sea, he visto que quieren repuntar, pero el tema es que, como te digo, tienen recurso humano muy pequeño, ¿no? Se ha tratado de hacer capacitaciones, pero no tienen el alcance todavía suficiente. Que esperamos que algún día, pues, lo ideal, uno de mis amigos fue como jefe director médico hace poco, no duró ni 2 meses, trató de pedir más recursos humanos, ¿no? Pero cambiaron justo el ministro de salud y también cambiaron a todos los jefes. El problema ahí es que es política de Estado, tiene que ser una política de Estado que impulse, que realmente pongan a alguien ahí en la cabeza que quiera cambiar todo y dejar que sea tan monótono, que cambie todo, que reestructure todo y que contraten más personal y sobre todo personal técnico que sea de la especialidad, pues, ¿no? Tanto médicos como ingenieros, como psicólogos, ¿no? Y que puedan hacer, porque hay mucha gente valiosa que realmente quiere hacer cambios, pero a veces si no te dan una buena infraestructura, porque el lugar es pequeñito, no sé, está en un primer piso, no sé si conocen, está en la calle de las Amapolas, al costado del colegio, ese colegio es Alfonso Ugarte, creo, o ese colegio que está entre Javier Prado con República de Panamá, con Javier Prado con Paseo de la República, está por ahí. Y lo que ahorita sobresale más de Sensopas, o sea, lo que funciona más y digamos tiene más acogida es un laboratorio químico, ¿no? Pero ojalá pues se pueda dar y que haya más personal técnico, quizá que tengan también, aparte de infraestructura, que tengan más recursos humanos, ¿no?
para poder trabajar ahí. Porque de eso depende mucho también nuestro futuro, por el futuro profesional, me refiero, ¿no? Bien, vamos a ver. ¿Qué hora es? Uy, ¿se me ha hecho tan rápido?